Bienvenidos a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el horario en que nos sintonicen. Vamos a dar inicio a la clase de hoy con el encendido de la llama y el mantra de protección. Enciendo esta llama en representación de la luz interna dentro de las mentes y los corazones de todos los presentes. Detrás de esta luz vemos una luz mayor. Mantra de protección. Como alma trabajo en la luz y la oscuridad no puede afectarme. Permanezco dentro de la luz, trabajo y de allí no me muevo. Visualizamos que esta protección envuelve a la casa donde vivimos, al barrio, a la ciudad, al país y al mundo entero. Muy bien, bienvenidos nuevamente a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la clase del día. Tenemos una persona, un compañero nuestro que es Willy. Bienvenido, Willy. Y estamos con gusto de tenerte en nuestra clase para que se enriquezca, para que compartamos, para que hagamos esa energía que se quiere lograr siempre. Bienvenido. Vamos a... Gracias. Bueno, decirles que las meditaciones de los jueves y del domingo es con la voz de nuestro amigo presente aquí, Willy. Gracias, Gracias, Willy, por... querido Jaime. Bueno, Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, querido Jaime. Gracias, Anita. Y gracias a todos los que también son parte de este maravilloso grupo. Me está costando un poco volver a tomar esta rienda, pero creo que poco a poco se va soltando de mí la energía, la luz, la voluntad al bien y sobre todo lo que he aprendido durante tanto tiempo. De verdad, yo les agradezco muchísimo. Y vamos a volver a hacer las meditaciones. Voy a volver a Sucre, estoy en Santa Cruz ahora. Vamos a grabar nuevamente y se los voy a pasar con todo gusto porque vamos a hacer un nuevo material de audio que les va a servir. Muchísimas gracias, Jaime, por la invitación y gracias, Anita, por la bienvenida. bueno, Un gusto. adelante. Bueno, Delante, Jaime. bueno. Y estamos llegando casi a, a culminar, yo diría, esta parte del... ¿A dónde nos conduce la meditación esta consciente? Estamos ya en las puertas de terminar también este libro de Amable para entrar en otros temas, pero este tema del alineamiento es muy importante. Entonces voy a dar lectura de algunas cosas para que después podamos reflexionar entre todos. El hombre es un conglomerado de energías antagónicas y un activo centro de fuerzas en movimiento, que cambia constantemente su enfoque y contiene además numerosas corrientes de energía que presentan una confusa variedad de interrelación activa, interpretación, lucha interna e interdependencia, hasta el momento en que las fuerzas de la personalidad son subyugadas o aplacadas por el alma dominante. Esto es lo que realmente se quiere significar al emplear la palabra alineamiento. Pero también hemos visto que el alineamiento va por el cuerpo físico, por el cuerpo etérico, también por el cuerpo emocional y por la mente concreta, la mente inferior. Una vez hecho este alineamiento de nuestra personalidad,
tenemos ya una vez alineada todo eso, tenemos que alinearnos también con nuestra alma. Entonces, el alineamiento es el resultado del control que ejerce el alma sobre la personalidad. Imagínense eso. El alma va a controlar la personalidad. Este descenso de la energía del alma al cerebro, por conducto de los cuerpos mentales y emocionales, produciendo así la subyugación de la naturaleza inferior, el despertamiento de la conciencia cerebral a la percepción del alma y el nuevo alineamiento de los cuerpos. Voy a seguir unas cuantas lecturas para hacer esto. Tercero, el correcto ordenamiento de acuerdo con el tipo del rayo, ya hemos dicho que vamos a hablar de los rayos más adelante, de las energías que animan y despiertan dinámicamente los centros de actividad. También hemos dicho que no vale la pena despertar estos centros de actividad con forzando respiración, sino prestando un servicio. No nos olvidemos de esto. Finalmente, esto conduce eventualmente a que se efectúe un alineamiento directo de los centros de la columna vertebral, para que la energía del alma pueda ascender y descender a través de los centros desde el centro rector de la cabeza. Bueno, mientras se perfecciona este proceso a fin de que controle el alma el tipo de rayo al cual pertenecen los vehículos, aparece constantemente y el rayo de la personalidad comienza a controlar la vida. Finalmente, el rayo del alma empieza a dominar a la personalidad y a subyugar su actividad. Hasta ahí podríamos hacer un paréntesis para continuar. Adelante, Anita, o si quieres tú, Willy, también, no sé, adelante. Bien, gracias. Estamos mirando algo tan importante que es el alineamiento. Hemos estado en las clases anteriores mirando el tema de la meditación, hemos hecho el Festival de Huesa, todo a través de lo que lo más importante es la atención que ponemos en lo que estamos haciendo. Nos está dando las pautas del alineamiento en esta lectura, en esta parte, y es tan importante porque realmente el alineamiento bien logrado, bien realizado, va a lograr ese contacto con el alma. Entonces, como estamos revisando acá, este alineamiento es muy importante que sea de pronto logrado a través de una secuencia de atención a lo que estamos queriendo hacer. Es la atención a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo emocional, a nuestro cuerpo mental y para lograr ese alineamiento que estamos conversando ahora. Ese alineamiento que nos va a lograr contactar con el alma. Em, es como es la receta de cómo se tiene que hacer, de cómo tenemos que lograr el contacto con el alma. Entonces, para poder continuar y seguir con esto, es importante revisarlo porque miren, no es sencillo. Em, en las palabras que se expresan muy fácil también, sí podríamos indicar y decir sí, pero el ejercicio es el que importa. Así que están convidados todos a hacer este ejercicio para lograr el alineamiento que a cada uno de ustedes les va a corresponder y lo van a lograr porque esto es totalmente personal, según la atención que ustedes puedan poner. El lograr el control del alma sobre la personalidad, ese descenso de la energía del alma a través del cerebro y de nuestro cuerpo mental y emocional
y el despertar de la conciencia cerebral a la percepción del alma es el resultado que lograremos del alineamiento. Por Sin favor, ser libres siéntanse de es comentar o libre de preguntar lo que quieran. o contarnos alguna experiencia también. Bueno, yo voy a decir que primero que nada, el alineamiento en la meditación es, creo, lo más importante que hay, ¿no? Es una parte eh, entre la personalidad inferior y el alma. Todavía seguimos pensando que el alma está como que fuera, y yo siempre he dicho, nosotros somos almas en un cuerpo físico, en esta experiencia física que tenemos en este planeta, que no es sagrado. Entonces, para mí, el alineamiento primero empieza por la armonía que tiene que haber entre el cuerpo físico, el emocional y el mental, la personalidad inferior. Eh, Usted sabe que desde tiempos remotos, cuando ha empezado la meditación, incluso desde el mismo Buda, la posición se decía que era la más perfecta, era la flor de loto. Eh, pero con el tiempo mucha gente en nuestra sociedad, en nuestro ámbito, en el lugar donde vivimos, ha preferido tomar asiento, sentarse en una posición, con una posición erecta, con la espalda correcta, las manos inclinadas hacia abajo y algunas otras con las palmas hacia arriba. Cuando se medita solo, este alineamiento tiene que ser con los pies cruzados para protegerse precisamente de entidades que están siempre al borde, mirando cómo poder penetrar en el cuerpo físico. Porque cuando meditamos, también elevamos no solamente la conciencia, sino también los cuerpos. Entonces, primero, antes de ese alineamiento, hay que protegerse para poder ingresar. Crear conciencia en uno mismo para levantar nuestra energía, alinearse con el OM, protegerse con el OM, es mucho, muy importante. Y desde mi modesto punto de vista, reitero, que también los libros de Alice Bailey lo señalan, eh, el ser tiene que estar predispuesto para encontrarse a sí mismo, tiene que saber quién es, de dónde viene, hasta dónde va. Entonces, para mí es mucho, muy importante el trabajo que uno tiene que prepararse primero en la alineación, no es la meditación en sí, que es el alineamiento que tenemos que lograr entre el físico, el emocional y el mental, en la personalidad inferior. Y nuestras meditaciones van a tener más luz, van a tener más energía, nos vamos a proteger mejor y cada vez nos vamos a ir adentrando más en la profundidad de la espiritualidad y de respondernos a aquellas preguntas que siempre nos hemos hecho como seres humanos, ¿no? Uy, Pero también tenemos que tomar conciencia de que nosotros somos almas en una experiencia física. Por lo menos hasta aquí he llegado para poder plantear que el cuerpo físico tiene un denominativo, como por ejemplo yo me llamo Willy Andrés Martínez Tapia, ese es mi cuerpo físico, mi cadáver que va a quedar ahí, no es mi alma no tiene nombre, tiene un código y que eso es el que va a ir evolucionando y creciendo a partir del lugar donde nos encontremos. Entonces, para mí, el alineamiento dentro de esa armonía perfecta es lo más importante para entrar en meditación. gracias, Willy. Es interesante escuchar esa parte. No somos un cuerpo físico, somos una alma en un cuerpo físico. Es bastante interesante esa, esa descripción. Ahora sí te pediría, Anita, si no hay otra consulta, pueden levantar la mano, hacer las consultas por el chat. Podemos avanzar a la segunda eh, diapositiva que tenemos. ¿Está? ¿Está bien? ¿Está mirándose el objetivo del alineamiento? Sí, se está viendo eso. ¿Está bien Entonces, eso? los objetivos del alineamiento, ya hemos dicho, la unificación del alma y la personalidad.
Y después vamos a entrar a la construcción de la antacarana, porque finalmente eso es, y la centralización de la conciencia en el alma. Esos son los objetivos. Entonces voy a describir un poco. eh, la tarea inmediata, como hemos dicho, es la identificación de la vida de la personalidad para ser desarrollados al máximo sus poderes individualistas. ¿Ve? El avance hacia la luz y el contacto consciente con el alma involucra la primera etapa del progreso de alineamiento, el esfuerzo concentrado y enfocado de acuerdo con el rayo y propósito de la vida del alma. Ya hemos dicho que los rayos los vamos a ver más adelante. Siempre hago esta anécdota, siempre la cuento y ya se las he contado, pero les voy a comentar. Estaba yo conversando con un compañero preguntando sobre esto y él me dijo, consulta con tu alma. Entonces yo le dije, por favor, dame el teléfono de mi alma a ver si yo me puedo contactar. Claro, estaba muy lejos con estos objetivos del alineamiento. Entonces, ello puede adoptar la forma de intensa dedicación a un esfuerzo científico o de profunda concentración en el trabajo espiritual del mundo o de consagración total al esfuerzo humanitario, no importa cuál sea. En cada caso, el poder motivador debe ser el mejoramiento, llevado a cabo por el medio de un máximo esfuerzo. Entonces el estudiante hallará oportunamente que ha podido establecer una definida relación con el alma. Habrá descubierto que el sendero de contacto entre el alma y el cerebro, vía la mente, se ha abierto y que él ha dominado la primera etapa que es necesario en el proceso de alineamiento. Termino con esto. El alineamiento es un proceso, si tienes, creo, Sí, ya está. otra gráfica, no sé si estamos ahí. El, el, entonces, el proceso del alineamiento es la relación consciente con el reino de Dios. Es la relación con el maestro de las ramas. Y tercero, reconocimiento de la energía monádica. El registro y transferencias de energía de los centros. Eso es en realidad los procesos de alineamiento. Yo dejo a la Anita ahora que nos amplíe un poco más este tema. Bien. Sí, como aquí dice, el alineamiento es un proceso por el cual la personalidad se pone en relación con el alma y exactamente es así. Sin embargo, el alineamiento es un término que en realidad abarca cuatro procesos, precisamente que hemos indicado. El alineamiento del alma y la personalidad que da por resultado una relación consciente con el reino de Dios. O sea, el primero es el alineamiento del alma y la personalidad. El segundo es el alineamiento del alma y la personalidad con con el ashrama, que da por resultado una relación consciente con el maestro del ashrama. El tercero es el alineamiento del iniciado de alto grado con la triada espiritual, que da por resultado el reconocimiento de la energía monádica. Esto con seguridad es en unas iniciaciones más mayores, ¿no? Y el cuarto es el alineamiento de todos los centros del cuerpo etérico del discípulo, que otorga la capacidad a estos centros de registrar y transferir las energías que entran en el mecanismo inferior
como consecuencia de los tres alineamientos superiores ya enumerados. Como ven, el proceso del alineamiento vamos a lograr con el reino de Dios, con el Rama, con la energía monádica y finalmente la transferencia de energías en los centros a través de este alineamiento previo que hemos logrado. Sin Y embargo, sí, perdón, sí, Anita, si has concluido, continúo. adelante, Jaime. Ya. Sin embargo, estaba revisando justamente los libros de estudio que tengo de la escuela arancana sobre el cerebro es el delicado mecanismo de recepción y transmisión. A ver, ¿qué quiere decir esto? Responde a la información que desde el plano emocional y el de la mente le llega por intermedio de los sentidos. También por su intermedio, el yo personal inferior adquiere conciencia de su medio ambiente, de la naturaleza de sus deseos y de sus peculiaridades mentales, así como los estados emocionales y los pensamientos de las personas con quien establece contacto en el medio ambiente. Pero veamos todavía un poco más. El cerebro está ampliamente condicionado al sistema endocrino, y esto mucho más de lo que admiten los endocrinólogos. A ver, voy a poner cuatro cositas más para entrar a la antacarana. Está poderosamente condicionada por tres glándulas principales que se hallan en estrecha relación con la sustancia cerebral y son el cuerpo pituitario, la glándula pineal y la glándula carótida. Ellas forman un triángulo particularmente sin relación en el hombre primitivo, en relación ocasional con el hombre común y en estrecha relación en el hombre espiritual. No sé si voy a volver a repetir, esto es interesantísimo. Estas glándulas, ellas forman un triángulo, hemos dicho, prácticamente sin relación en el hombre primitivo, en el hombre de la edad de piedra, si quieren. En relación ocasional con el hombre común, y puede ser de esta época, pero en estrecha relación con el hombre espiritual. También estas glándulas son analógicas objetivas de los tres centros de energía por medio de los cuales el alma, el hombre espiritual que mora internamente, controla su vehículo físico. Por último, donde existe una estrecha relación entre las tres glándulas, como sucede acrecentadamente en el caso de los discípulos, se establece siempre un triángulo de energías circulantes. Este triángulo, por intermedio de la glándula carótida en la médula óvuleada, se relaciona con las otras glándulas y centros. Por último, y esto sería lo último que voy a decir, el cerebro como transmisor, se convierte en un poderoso agente directriz, como receptor y transmisor de la energía pura o viva, emplea la glándula carótida, controlada por el centro alta mayor, y establece estrecha relación con el corazón y el centro cardíaco. Como receptor de energía mental o energía del alma, el centro ajna se convierte en el agente directriz. Este centro controla el cuerpo pituitario. Estas energías son recibidas vía el centro coronario que controla la glándula pineal. La energía emocional penetra en el sistema de la personalidad vía el centro plexo solar, donde ejerce control o es transmutada y elevada. Hasta aquí voy a llegar porque, como pueden ver, este alineamiento
es científico. Está demostrado. Dual Cool nos pone todas estas cosas y nos dice que si quieres alinearte con el alma, bueno, con el proceso de la meditación consciente, lo vamos a lograr. Hasta aquí yo llego. Si quieren alguna pregunta, Anita, por favor, o Willy, no sé, adelante. Sí, tal vez si Bien. hay alguna pregunta de parte de los que están eh, en la clase, estamos a la orden para lo que quieran saber. Y si no, podemos continuar. Yo Yo creo quería aportar algo más, ¿no? Sobre adelante. lo que ha señalado Jaime. En realidad, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es el alineamiento. Y el cuerpo físico se va preparando a medida que va pasando el tiempo. El lenguaje de la intuición, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo uno intuye. Eh, y el frontal, el, el hemisferio cerebral, o sea, los lóbulos frontal, parietal, temporal y el occipital, entran en funcionamiento. Cuando, como un haz de luz, sube desde el corazón hacia el cerebro para entrar en contacto con el yo superior. Entonces, nosotros sentimos, nos damos cuenta, los que ya hemos meditado durante mucho tiempo, estamos construyendo precisamente aquello que es el principio, que es la base del Antakarana, en el que vamos a recorrer, vamos a hablar después. Lo que decía Jaime, ese es el alineamiento entre lo físico, lo que nosotros tenemos y hemos sabido, nos han enseñado desde la escuela, los dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo. Pero también ahí Jaime nos habla ya del cerebro central, el que entra en contacto con el Dios superior a través de la energía. Eso quería aportar. Muy bien, gracias. Anita, ahora te dejo el tema del Antacará. Bien. El antacarana como puente de conciencia nos indica. Justamente, el antacarana es el puente que el hombre construye mediante la meditación, la comprensión y el trabajo creador y mágico del alma entre los tres aspectos de su naturaleza mental. En consecuencia, los objetivos primordiales de la educación del futuro serán, primero, establecer el alineamiento entre la mente y el cerebro mediante la correcta comprensión de la constitución interna del hombre, particularmente del cuerpo etérico y los centros de fuerza. Segundo, erigir un puente entre el cerebro, la mente y el alma para obtener una personalidad integrada, como la expresión del desarrollo del alma que mora internamente. Tercero, construir el puente entre la mente inferior, el alma y la mente superior, a fin de alcanzar la iluminación de la personalidad. Antes de que el hombre pueda hollar el sendero, debe convertirse en el sendero mismo. El Sí. Antakarana es simbólicamente el sendero. Esta es una de las paradojas de la ciencia esotérica. Paso a paso y etapa tras etapa construimos este sendero, así como la araña teje su tela. Este camino de retorno realizado dentro de nosotros mismos es el camino que debemos descubrir y recorrer. Antes de seguir, Jaime, por favor, si
Vamos a ir mirando, Otras, sí, hay ah, otras, hay hay algunas algunas preguntas, preguntas, sí, por si acaso, ¿no? para que, si es que no nos estamos pasando, una Claro, sí. miradita, Sí, ¿a qué ¿no? se refiere con el triángulo? Es un triángulo. A ver, tú tienes, tienes que visualizar tu personalidad, tu alma y estos centros energéticos que van a formar un triángulo. Tal vez te debo una explicación aún mayor, te la voy a buscar. Eh, eh, Estamos todavía empezando en este camino y bueno, puede ser el triángulo de la divinidad, pero indudablemente estas energías con con estas, eh, a ver, para empezar, tenemos un, nuestro cuerpo físico tiene un determinado rayo. Nuestro cuerpo emocional tiene otro rayo y nuestra mente también tiene otro rayo y nuestra alma también tiene su propio rayo. Pero a lo que se refiere esto es a las glándulas con las cuales no te olvides que la alma se conecta con tu cuerpo físico a través de la glándula pituitaria. Entonces, yo te debo una mejor explicación en la próxima clase. Y me dices aquí que muy buenas noches, hoy estoy escuchando. Yo no he sufrido de la tensión, pero hoy la he tenido loca, fue por estar sometido a muchos estrés. Bueno, es motivo para que hagas tu meditación y te quites el estrés. Es también mucho de ti para cambiar tus pensamientos. Si tus pensamientos son negativos, cambiarlos por pensamientos positivos. Eh, pero no quisiera desviarme un poco en el tema de la antacarana. Realmente la antacarana, esto lo dijo también Dual Cool, el antacarana va a ser eh, la nueva religión del mundo. Se trata de construir el antacarana y a no ser tan devocionales, ir a una iglesia y hacer unas oraciones y demás. Cuando tú construyas el antacarana, vas a poder conectarte con la voluntad de Dios a través de tu alma. Entonces, el objetivo final de todo esotérico es conectarse a través de la antacarana con la conciencia de Dios, pero siempre a través de... Eso es lo que va a ser la religión en el futuro, ¿no? Entonces, no podemos introducirnos muy profundamente en el tema de la antacarana porque tenemos que terminar este libro, saber cuál va a ser ya cuando estudiemos el OM, cuando ya tengamos la capacidad de discernir más este tema, porque ustedes saben que estamos haciendo una introducción al esoterismo con este libro. Ya después vamos a tener que profundizar cada tema. Me quedaría contento en que ustedes entiendan de que la personalidad alineada con su alma se puede construir el antacarana. Yo tengo 14 años ya de estudios profundos y demás, y estoy justamente en el tema de construir el antacarana, que esa es la culminación, diría yo, de mis estudios y de la aplicación de todos estos conocimientos que he ido adquiriendo. Nancy me dice que está muy claro, entonces, Anita, ahora son todos tuyos. ¿Cómo vamos en tiempo? Sí, es importante, muy interesante. Gracias también por compartirnos, por estar atentos. En realidad, esto de la antacarana, como les decía anteriormente, es una cosa
como personal de cada uno, porque cada uno lo va a hacer a la medida en que lo pueda comprender, a la medida en que lo pueda sentir también, inclusive hasta la necesidad de hacerlo. No hay, ¿cómo podría decirles? Una regla, no hay una forma de decir, mira, porque el hablar de visualizar algo, el hablar de atender con algo, cada uno lo entiende, lo visualiza según lo que es, lo que crees, hasta dónde estás avanzado. Pero lo que nos indica acá por ejemplo, cómo vas a lograr este puente a través de alinear primeramente nuestros cuerpos, eso es ponerle atención a nuestra parte emocional, a nuestro físico y a la parte más importante que es la mente, porque la mente es la que tiene que estar en atención visualizando todo lo que le comandemos nosotros, pero a veces nuestra mente nos gana y nuestra mente está aparentemente atendiendo, por ejemplo, esto que estamos viendo, pero pensando también muchísimas cosas. Entonces, esa es la disciplina, ese es el ejercicio que tenemos que hacer, disciplinar nuestra mente y lograr este puente. Y cuando pensemos en este puente, es como ya tenerlo tan visualizado, tan bien hechito, que no sea difícil engancharnos, si quieren, a este puente. Muy bien, ahora vamos a mirar el Sutratma versus el Antakarana. Se debe distinguir con claridad la diferencia que existe entre el Sutratma y el Antakarana o el hilo de la vida o el hilo o el de la conciencia. Uno es la base de la inmortalidad y el otro es la base de la continuidad. El Sutratma es la corriente directa de la vida ininterrumpida e inmutable, que puede considerarse simbólicamente como una corriente directa de energía viviente que fluye del centro a la periferia y de la fuente de origen a la manifestación externa o experiencia fenoménica. El Sutratma es la vida, el hilo de la conciencia. Es el hilo que se teje debido a la aparición de la vida dentro de la forma, en el plano físico. Hablando nuevamente en forma simbólica, se podría decir que el Sutratma actúa de arriba hacia abajo y es la precipitación de la vida a la manifestación externa. El Antakarana se teje, se desarrolla y se crea como resultado de la creación primaria y actúa de abajo hacia arriba, de lo externo a lo interno, desde el mundo fenoménico exotérico al mundo de las realidades subjetivas y de significados. El hombre descubre entonces un aspecto de sí mismo que ni ha soñado en las primeras etapas de su desarrollo. Descubre el alma y pasa por la ilusión de la dualidad, etapa necesaria aunque no permanente. Trata de fusionarse con el alma y de identificarse él, la personalidad consciente con el alma influyente. Aquí, técnicamente hablando, debe comenzar la verdadera construcción del Antakarana, el puente entre la personalidad y el alma, la ciencia del Antakarana. Esta nueva y verdadera ciencia de la mente empleará sustancia mental para construir el puente entre la personalidad y el alma, y luego entre el alma y la tríada espiritual. Esto significa trabajar activamente con sustancia más sutil
que la de los tres mundos de la evolución humana común, y concierne a la sustancia de los tres niveles superiores del plano mental. Cuando se haya construido estos puentes simbólicos, se facilitará la corriente o la afluencia de la conciencia y se producirá esa continuidad de conciencia o sentido de percepción ininterrumpida que eliminará finalmente el temor a la muerte. Suprimirá todo sentido de separatividad y hará que el hombre responda a través de su conciencia cerebral a las impresiones que le llegan de los reinos espirituales superiores o de la mente de Dios. La construcción de la segunda mitad del Antakarana, que eliminará la distancia de la conciencia entre el alma y la tríada espiritual, se denomina la ciencia de la visión, porque así como la primera mitad del puente se construye empleando la sustancia mental, la segunda parte se construye empleando la sustancia de la luz. La ciencia del Antakarana está relacionada con todo el problema de la energía, pero especialmente con la energía manipulada por el individuo y las fuerzas mediante las cuales él se relaciona con otros individuos o grupos. El Antakarana es, por lo tanto, el hilo de la conciencia y de la inteligencia. Hasta ahí podemos hablar y decir sobre el Sutradma y el Antakarana. Eh, voy a, Jaime, co- voy a acotar algo más. A ver, el discípulo o el estudiante debe aprender a controlar, a emplear conscientemente la mente y entrenarla para recibir comunicaciones desde tres fuentes. Vamos a estudiar las tres fuentes. Los tres mundos de la vida común, permitiendo a la mente actuar como sentido común. El alma, y así convertirse conscientemente en discípulo, en trabajar con una rama iluminado por la sabiduría del alma y reemplazado gradualmente el conocimiento obtenido en los tres mundos. Ese conocimiento correctamente aplicado se transforma en sabiduría. Si nosotros logramos, ¿esto qué quiere decir? Si nosotros logramos construir el puente de la Antacarana, vamos a ser unas personas sabias, porque vas a tener acceso a la mente superior. Entonces, la triada espiritual que actúa como intermediaria entre el cerebro y la personalidad y la monada, esto puede tener lugar eventualmente, porque el alma y la personalidad están fusionadas y mezcladas en una unidad funcionante, reemplazando nuevamente a lo que queremos significar cuando empleamos la frase errónea, el alma. La dualidad toma entonces el lugar de la triplicidad original. Es necesario hacer estas observaciones algo elementales y aclarar estos puntos si queremos tener una verdadera comprensión de lo que constituye la vida dual del discípulo o del maestro, en qué difiere. Eso es lo que yo puedo decir de la Antacarana. No sé si Willy o Anita o alguno de ustedes quiere comentar esto. también tenemos el chat, por favor, Jaime, o No, puede está leer. medio. ¿Está algo más en el chat? ¿Alguien escribió? Por No, favor. Muy no, bien. Willy, no sé si quieres aportar algo. Willy. Sí, Jaime, simplemente decir que yo sigo, voy a seguir insistiendo, ¿no? O sea, el alma no está separada del cuerpo físico, del cuerpo emocional, es otra de las partes, otra de las envolturas que nosotros tenemos. Y tenemos que ver, o sea,
Por eso digo, si nosotros tenemos que pensar como almas, o sea, nosotros somos almas en un cuerpo físico, o qué somos, ¿no? Entonces ahí va, la construcción de la antacarana empieza en nosotros, en la individualidad. Cada uno va construyendo, o sea, es esa relación lo que eh, los hindúes llaman la mente, la inteligencia, el ego, es la conciencia misma. Ese es el órgano que juega un papel, creo que muy crucial en la autoconciencia. Nosotros somos seres de luz, nosotros somos energía, nosotros somos los que vamos a tejer como las pequeñas arañitas el antacarana. Es la unidad con con el alma grupal y con el alma universal. O sea, nosotros no somos de aquí, de este planeta, somos del universo. Entonces eso tiene que contribuir, tenemos que crear conciencia en que nosotros somos almas, somos seres de luz, somos ángeles solares, que decía el maestro Huerta. Entonces, somos eso. Y que temporalmente estamos en esta encarnación, nosotros no vamos a cambiar, nosotros nos hemos conocido ya antes, sabemos lo que estamos haciendo, porque venimos con un plan divino. Entonces, ese es otro de los temas importantes que seguramente más adelante van a tratar, pero voy a tratar de estar todos los jueves y sábados eh, con ustedes. Realmente muy bonita muy bonito el tema y además cada uno va aportando lo que ha aprendido. Y reitero, para concluir, eh, nosotros somos almas en un cuerpo físico y nosotros tenemos que construir nuestro antacarana cada día y en cada meditación. Gracias. Gracias, Willy. Anita, creo que estamos con el tiempo completo. Tal vez podamos refrescar algo más la próxima clase. Ahora nos vamos a a la meditación del Cristo. Sí, sí. Momentito, por favor. Ahora voy a poner la meditación. Por favor, me avisan si se escucha, ¿sí? Claro, Gracias. se escucha, Anita, así es que apago yo mi micrófono. Muy bien. Meditación reflexiva sobre la preparación para la reaparición del Cristo. Sentarnos cómodamente con la espalda derecha e ir respirando tranquilamente. Después de haber alcanzado una quietud positiva e intencionada de la personalidad, formular con claridad y con sus propias palabras las respuestas a las preguntas siguientes. Como miembro del nuevo grupo de servidores del mundo, ¿cuál es mi intención específica y fija en este momento de dedicado contacto con mi alma? El propósito de mi personalidad concentrado y expresado está de acuerdo a la intención jerárquica hasta donde se me permite conocerla.
en mi propia vida diaria personal, he adquirido el derecho, debido al esfuerzo definido y no tanto al éxito alcanzado, a permanecer con esos servidores que están emprendiendo ahora el trabajo de preparación. Esta es la única vez en la meditación en que se piensa en sí mismo. Y es un método que emplea la personalidad para alinearse y enfocar la atención en el nivel mental. Después de responder a estas 3 preguntas a la luz del alma, decir con énfasis: olvidándome de las cosas del pasado, me esforzaré hacia mis posibilidades espirituales más elevadas. Me dedicaré de nuevo al servicio de aquel que viene y haré todo lo que pueda para preparar las mentes y los corazones de los hombres para tal acontecimiento. No tengo otra intención en mi vida. Visualizar la situación mundial lo mejor que se pueda, de acuerdo al interés y el conocimiento que se posea de los asuntos del mundo. Visualizar la masa humana brillando con una tenue luz y también puntos más brillantes de luz aquí y allá, donde miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y hombres de intención espiritual y de corazones amorosos trabajan en bien de sus semejantes. Visualizar por medio de la imaginación creadora la vívida luz de la jerarquía que fluye hacia la humanidad y se mezcla lentamente con la luz que ya está en los hombres. Pronunciar luego la primera etapa de la invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Reflexionar sobre la reaparición del Cristo. No importa el nombre con que se lo designe en las diversas religiones mundiales, pues sigue siendo la misma gran identidad. Reflexionar y conjeturar sobre los posibles resultados de su aparición. Pronunciar la segunda estrofa de la invocación. Desde el punto de amor en el corazón, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Procurar concentrar fijamente
su intención de servir y difundir amor en todo lo que lo rodea, y comprender que hasta donde le es posible hacer estas cosas, fusionará su voluntad personal con la voluntad divina. Pronunciar la tercera estrofa de la invocación. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Considerar lo que puede hacer prácticamente durante la próxima semana a fin de acelerar la preparación para la venida de Cristo. Pronunciar el Om 3 veces, dedicando la triple personalidad al trabajo de preparación. Inspirar. Damos gracias a todos los seres que nos han acompañado en esta meditación, a los ángeles, a los devas y al maestro de las ramas le pedimos que nos lleve de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad, de lo irreal a lo real. La meditación ha terminado. Cuando estemos listos podemos abrir los ojos. Gracias a todos. Namaste.